Sí, sí. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Mi nombre es Felipe Sepúlveda, soy el responsable de análisis para Admirals en español ahora. No solo Latinoamérica, sino que también en español en general. Y el día de hoy estoy aquí con ustedes para conversar un poquito las proyecciones que hemos armado y hemos analizado para este 2026. Un año que presenta bastantes oportunidades desde ciertos puntos de vista, pero también presenta desafíos interesantes y que es bueno tenerlos sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Cuando nosotros planteamos escenarios posibles para invertir, muchas veces uno tiende a pensar los escenarios más negativos posibles o los más positivos posibles. Y ese escenario de repente desvirtúa un poco la situación porque ya en los últimos, yo diría, 8, 10 años, la cosa no es tan simple. Hoy en día el mercado ya no es tan técnico, es mucho más fundamental. Las noticias tienen un peso mucho más relevante de lo que tenían antes. Ahí las redes sociales han tenido un juego importante en cómo el mercado interpreta lo que viven en día a día. Pero cuando analizamos un plano un poco más macro, de repente esas noticias del día a día pasan un poco más a segundo plano. Y si uno empieza a mirar el horizonte desde una perspectiva un poco más holística, le permite encontrar oportunidades interesantes. Así que vamos a desarrollar eso el día de hoy para este 2026, que ya está a la vuelta de la esquina. Nos queda menos de un mes. Hoy día es 29, un mes nos queda para ya meternos de lleno en un nuevo año y nuevos desafíos. Así que desde ya, reitero, muchas gracias a todos por darse su tiempo de venir aquí un día sábado, que en el día a día uno hace generalmente el fin de semana todas las cosas que no puede hacer en la semana, así que realmente lo agradezco. Ahora, ahí sí. Un mapa rápido para este 2026. Si lo tuviéramos que resumir en 3 frases, hay 3 cosas que tenemos que considerar para este año. Primero, el crecimiento mundial lo más probable es que tienda a ser mucho más moderado de lo que hemos estado viendo y mucho más resiliente. Desde la pandemia del COVID-19 hasta la fecha hemos visto que si bien los crecimientos mundiales han seguido al alza en gran medida, sí hay diferencias dependiendo de la región. Por tanto, a la hora de invertir, la región con la que nosotros trabajemos va a ser clave, pero en general, cuando miramos el plano macro, deberíamos seguir las tendencias que hemos estado hasta ahora de un crecimiento económico mundial mucho más resiliente ante las distintas situaciones que se están viviendo. Otro punto importante que lo más probable va a resumir el 2026 es que la inflación mundial debería ya estar convergiendo a la meta y a los objetivos de los distintos bancos centrales. Ya lo mencionaba un poco la Reserva Federal, el caso particular del Banco Central Europeo ya se encuentra dentro de esos objetivos. Y los mercados emergentes lo más probable es que van a ir a converger al mismo punto. De hecho, en el mismo caso del Banco Central de Chile, ellos, por ejemplo, establecen que la inflación en torno al 3, al 3,5, deberíamos verla ya para mediados del 2026, que es un escenario que ya es totalmente plausible ante las situaciones actuales. Y por último, como lo estábamos señalando, el mercado, como va a haber este escenario de estabilidad, es muy probable que también veamos un mercado accionario mucho más selectivo a la hora de elegir qué activos y cuáles no invertir. O, por ejemplo, este 2025 hemos visto un auge muy grande por la inteligencia artificial, pero eso ha tenido sus pros y sus contras. Y el mercado lo más probable es que a través de, dejando la retórica del discurso o del día a día, de la noticia, va a converger a un escenario mucho más selectivo a la hora de invertir. Así que es un escenario totalmente válido ahí. Ahora, con respecto a las proyecciones de las distintas regiones, no sé si se logra ver bien la gráfica, pero el FMI establece que deberíamos tener un crecimiento económico mundial en torno al 3,1%. Pero cuando desglosamos esto y vemos los detalles por región, nos damos cuenta de que Estados Unidos claramente viene con un descenso. Desde el 2,8 que vimos el año 2024, este año se proyecta un crecimiento en torno al 2% más o menos, y deberíamos ver un 2026 en torno al 2,1. Si bien uno dirá, estos números no son tan óptimos,
nos hablan de cierto escenario de estabilidad, que eso es bastante bueno a la hora de elegir y proyectar inversiones. Cuando miramos la zona euro, es interesante el escenario porque Europa ha presentado ciertos inconvenientes debido a distintas situaciones, pero principalmente por la matriz económica, y el crecimiento económico apenas debería estar llegando al 1%. El FMI establece un 1.1 para el 2026, pero a modo personal creo que vamos a estar más cercanos a la cota baja del 1% que en la parte superior. Por el otro lado, cuando miramos Oriente Medio y Asia Central, es donde se mejora bastante la proyección, y vemos que, por ejemplo, para el 2026 se proyecta un 3,8%, por sobre el 3,5% de este año y por muy encima por el 2,6% del año 2024. Y en donde el foco, creo yo, que como inversionista podemos poner es en los mercados emergentes. Si se fijan, los mercados emergentes, tanto 2024, 2025 y 2026, han estado por encima de la media mundial. De hecho, la proyección es que para este 2026 veamos un crecimiento económico en torno al 4,7%. Números bastante cómodos desde la perspectiva, pero también presentan un desafío para los mercados emergentes, de los cuales se espera mucho más que los mercados clásicos o más desarrollados, por decirlo así. Después tenemos ya el escenario de América Latina, que muestra un escenario bastante estable, en torno al 2,4, 2,3%, que es lo que hemos estado viendo en los últimos 3 años y lo que se proyecta también para el próximo año. Y ya el mercado africano, claro, presenta crecimientos económicos promedio en torno al 4,4% para el 2026 según el FMI. ¿Podrías dar algunos ejemplos de países específicos de cada una de las regiones, de, por ejemplo, de Oriente, de economías emergentes? Vamos a ir para allá. Y me gustaría saber cuán confiable serían los números hablando de China. Sí, de hecho vamos a ir a ese escenario porque un poquito más adelante ya se plantean el específico. De hecho ahora vamos a ver por un plano más macro con lo mismo y después nos vamos a meter ahí justo en el micro, así que no hay problema. Por eso de hecho iba a plantear el escenario de África, que en particular, claro, presenta un crecimiento económico del 4,4%, pero con un nivel de riesgo mucho más elevado que cualquiera de las otras regiones. Entonces ahí uno tiene que equilibrar la perspectiva. Por otro lado, permiso, parece que me toma, ahí sí tengo que estar más cerca. El FMI también plantea que la inflación mundial debería converger en torno al 3,5%. Por ejemplo, un escenario muy similar al que tenemos acá en Chile, por encima incluso de lo que se proyecta para Estados Unidos y Europa, que ya está en torno al 2%. De hecho, la misma Reserva Federal de Estados Unidos ha establecido que ellos deberían alcanzar su objetivo inflacionario en torno a mediados del 2026. Actualmente sigue estando en la cota alta del 3%, 3,5%, a modo personal creo que vamos a estar terminando este 2025. Eso proyecta más o menos un 1% más de reducción en la inflación de Estados Unidos. Y en el caso particular de Europa se espera ver una inflación en torno al 1,7% para 2026. Por debajo de los objetivos que es del 2%. Y en el caso de China, en particular, que sigue teniendo un problema estanflacionario, donde no logran tener una inflación y siguen teniendo problemas negativos. Eso debería estar convergiendo en torno al 0% según el FMI, mejorando un poco las perspectivas. ¿Y por qué es importante considerar la inflación? La inflación de por sí, tanto desde la perspectiva corporativa como para nosotros, como cualquier persona, afecta a los costos. Mayor inflación, mayor costo tanto de financiamiento para las empresas, mayor costos operativos y en el caso de nosotros, mayor costo de vida. Sabemos que con la inflación elevada el sueldo no alcanza. Eso se replica también para las empresas. Por ende, agrega mayores desafíos y en este caso, que tengamos una inflación que ya converja a los objetivos mundiales, presenta el escenario opuesto, más oportunidades y un mejor margen de operación, sobre todo para las empresas. Ahora, las tasas de interés y la liquidez que pueda tener el mercado va a ser un foco importante. Como ya lo hemos hablado, la inflación está convergiendo a los objetivos en torno al 3,5%. Por tanto, los bancos centrales lo más probable es que van a continuar con sus políticas monetarias de reducción de tasas. Se espera que la Reserva Federal pueda recortar hasta 100 puntos bases como máximo el 2026, en un escenario mucho más favorable que el de este 2025.
Para aquellos que tuvieron la oportunidad de venir el año pasado al evento que hicimos, conversamos un poco que la Reserva Federal tenía grandes posibilidades de recortar tasas de interés en torno a 100 puntos bases este 2025. Y como lo ha señalado varias veces Jerome Powell, y en vivos que hacemos de análisis en el canal de YouTube, una de las razones del por qué no han recortado las tasas es por la incertidumbre que se generó por la política monetaria que tomó, perdón, la política fiscal que tomó Donald Trump con respecto a los aranceles. Eso no quita, más allá de que si uno está a favor o en contra, que los resultados hasta ahora, los aranceles nos han demostrado que no están generando grandes efectos hasta ahora en la inflación de Estados Unidos, porque se ha mantenido todavía en torno al 2.9, 3% en los últimos 4 o 5 meses. Vamos a ver qué sucede después de que empiecen a salir todos los datos que se perdieron del cierre del gobierno, pero en general deberíamos tener una Reserva Federal que vaya en esa misma línea. Y lo mismo ocurre con el Banco Central Europeo, el cual debería mantener niveles de tasas de interés cercanos a los que estamos actualmente, se encuentran en el 2%, debería mantener como máximo 1,7, 1,5, con el fin de poder estimular y darle un empujón un poquito más fuerte al mercado europeo, que ya vimos que tiene proyecciones bajas de crecimiento, por lo tanto deberían tomar ciertas medidas de estímulos que vayan en esa misma línea. Y en los mercados emergentes, ahí ya se empieza a desglosar un poco la situación. Si miramos en el caso de Latinoamérica, Brasil tiene tasas de interés en torno al 13, 15%, Chile está en torno al 4%, debería llegar ya al objetivo del 3,5% que tiene el Banco Central el próximo año. Por ende, se empiezan a dar oportunidades dependiendo de la región específica. Tenemos el caso, por ejemplo, de Japón, que está en un escenario totalmente opuesto. Ellos están planteando subir las tasas de interés porque todavía no logran controlar tanto la inflación como quisieran. Pero ese es un fenómeno económico que ya se viene arrastrando hace décadas, así que hay que mirarlo desde una perspectiva diferente. Entonces, ¿qué significa todo esto a la larga para el inversionista y también para las empresas? Una tasa de interés más bajo significa costos más bajos. ¿Por qué? Porque puedo ir a solicitar capital de inversión y yo como persona también puedo ir a pedir un crédito a una tasa de interés más baja, lo cual me permite tener costos más bajos operativos. Eso es un gran plus porque al ver una política monetaria mucho más restrictivas durante todos estos años, lo más probable es que ha generado un desafío corporativo para las medianas y pequeñas empresas, sobre todo del mercado americano. Descartamos las Big Cap que prácticamente no necesitan endeudamiento de ningún tipo, ni hablar Google, Apple, Nvidia, todas esas empresas, su nivel de endeudamiento es prácticamente cero. Por lo tanto, no las podemos agregar en el análisis. Pero sí, lo que viene después, todo lo que sea de mediana capitalización hacia abajo, el tener tasas de interés bajas favorece justamente a todos estos sectores. Y de hecho, todos los sectores sensibles, como la tecnología, que, insisto, descartemos a las 7 magníficas, las más grandes, se sostienen en base a deuda. Principalmente porque todos los proyectos son a largo plazo en el sector tecnológico. Yo estoy desarrollando un chip o un proyecto tecnológico hoy día, pero voy a ver los resultados en 5 años más. Por lo tanto, hoy día me tengo que endeudar para poder hacerlo. Y con tasas de interés más bajas, justamente genera mejores escenarios para ese tipo. Ahora, me queda más acá. Otro punto que tenemos que considerar en el plano macro que ya hemos visto, que en este caso es crecimiento económico, las tasas de interés, inflación, es el dólar y la condición que esto genera. Si vamos uniendo todos estos puntos, con un dólar, como lo hemos visto hasta ahora, que tiene una tendencia al alza desde el año 2018 a la fecha, pero que está en niveles sumamente importantes, no sé si se logra ver bien, pero está en puntos críticos de esta tendencia alcista que trae post-crisis subprime, donde cualquier recorte de tasas por parte de la Reserva Federal podría llevarnos a un dólar mucho más abajo de lo esperado. ¿Y por qué es bueno tener un dólar bajo? Uno se preguntará. Primero, mejora la competitividad de Estados Unidos. Dólar más bajo atrae más inversores. De paso también en los mercados emergentes hace que nuestras divisas sean mucho más competitivas y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que somos un continente en su mayoría exportador. Un dólar más bajo podría presentar un desafío, pero también en el plano interno mejora los niveles de inflación, mejora el escenario de consumo interno, dándole mayor estabilidad a la región.
Y esto ocurre similar en regiones como la India, en mercados emergentes de Asia-Pacífico, etc. Por lo tanto, un dólar con tasas más a la baja técnicamente debería tender a perder fuerza. De ahí tenemos que ver todos los otros escenarios que se puedan dar por incertidumbre típicas de lo que ya vivimos este 2025, por ejemplo, con políticas más proteccionistas quizás de la administración de Donald Trump, o al caso contrario, si se va al otro lado de tomar políticas mucho más abiertas. Ahí hay que ir bajándola, pero no se descarta volatilidad para el dólar, y eso es un punto importante. Si bien deberíamos continuar con la tendencia a la baja de este 2025, si ustedes se logran ver, ese es el máximo del 2025 cuando entra la administración de Donald Trump. De ahí tenemos la corrección, la caída, que llegó hasta julio. De ahí hemos estado corrigiendo. Deberíamos hacer un máximo decreciente y desde ahí continuar a la caída en torno a los niveles de acá. No sé si se logra ver. Ahí sí. Claro que sí. Ya. Entonces, mucha atención con el dólar porque ya podemos entender que un plano donde veamos tasas de interés a la baja, sobre todo por parte de la Reserva Federal, una inflación controlada, podemos proyectar un dólar más a la baja que a nosotros también acá en el plano local nos viene buenísimo porque está demasiado caro el dólar y necesitamos bajar en ese sentido. Ahora, aquí hay un foco importante que creo yo que en el plano macro va a tomar un rol clave este 2026, que son los commodities. Y aquí separamos en dos líneas. Una es la línea de los commodities o las materias primas industriales y otra es la energía. Cuando nos enfocamos en la energía en particular, lo más probable es que vamos a ver un mercado energético, digo petróleo, gas natural, etcétera, que tienda más a estar equilibrada, pero con episodios de volatilidad. ¿A qué me refiero? Durante todo este 2025, si bien en general se proyectaba un petróleo mucho más alcista a nivel mundial por políticas pro mercado, pro petróleo derechamente que se podrían esperar de la administración de Donald Trump, no se dio. Y eso es un escenario que se planteó el año pasado y que ahora ha ido tendiendo más a la baja, principalmente porque para poder llegar a los niveles de inflación que se buscan de objetivo a nivel mundial se necesita precios de petróleo bajos. El petróleo es un activo altamente inflacionario. ¿Por qué? Porque está en toda la línea productiva de cualquier tipo de producto. Por lo tanto, cualquier salto en el precio inmediatamente encarece el valor del producto. Ustedes pueden imaginar lo que sea, el simple hecho del transporte de un producto, la producción, etc. Por tanto, deberíamos mantener esa tendencia este 2026 de precios más equilibrados, con episodios sí de volatilidad, y ahí entra, va a ser muy importante cómo se pueda resolver estos conflictos geopolíticos, Rusia-Ucrania, de Medio Oriente, que permitan evitar estos shocks o estos saltos. Pero si se logra solucionar esos temas, deberíamos tener un mercado energético mucho más estable. Pero en los mercados de commodities del tipo industriales es donde se puede presentar una oportunidad interesantísima. Cuando miramos los metales industriales, vamos a decir plata, cobre, níquel, litio, etc., se presenta una oportunidad bastante interesante dado la situación que se está viviendo. Estos activos hoy en día son clave para el desarrollo de inteligencia artificial. Todos los metales industriales hoy en día son, las tierras raras por ejemplo, son el ancla para este tipo de activos tecnológicos. Y es ahí donde se presenta una oportunidad sumamente interesante porque la demanda de cobre, por ejemplo, va a seguir aumentando. Eso es una realidad. Hoy en día cotiza en torno a los $5 la libra y para poder desarrollar cualquier tipo de tecnología hoy en día, el cobre es la base. Por tanto, va a generar ahí un escenario interesante. Por el otro lado, también la plata y el litio son claves también para el desarrollo de baterías, el desarrollo tecnológico, chips, etc. Y las tierras raras también, que están dentro de lo que se conoce como los metales industriales. Las tierras raras, ya siempre hago el paréntesis aquí, son un conjunto de metales que son 17 metales específicos que se utilizan para el desarrollo de los chips de inteligencia artificial o cualquier tipo de chips. Hoy en día China maneja el 37% de la producción, pero el 68% de la explotación mundial de tierras raras.
Estados Unidos tiene el 2% de la producción. Ahí uno empieza a entender por qué hay tanta necesidad de Estados Unidos de tener el control. De hecho, si nosotros tomamos China, India y Brasil, representan el 80% de la producción de tierras raras mundiales. Entonces, los metales industriales como la tierra rara, el cobre, la plata, entre otras más, van a ser clave el 2026. Van a ser quienes marquen el ritmo de cómo se va a ir desarrollando, sobre todo el mercado tecnológico. Así que aquí hay un foco importante que tenemos que considerar. Otro punto importante, y aquí ya entramos al plano de los riesgos, es el escenario de la geopolítica y las tarifas mundiales. Cuando nosotros vemos el día de hoy, no podemos descartar la posibilidad de que veamos nuevos aranceles, de que veamos un choque geopolítico, que quizás si uno lo piensa hace 4 años, no lo consideraba tanto como una variable o no se podía considerar tanto como una variable tácita que estaba ahí presente siempre. Ahora sí, no solo porque esté liderando, sino que ya es una norma en nivel mundial de cómo desarrollarse y cómo están conviviendo las distintas potencias mundiales. O sea, y yendo a lo concreto, no es descartable que China le ponga aranceles a Estados Unidos, viceversa, por mucho que ahora se sienta que está relativamente calmada esa situación. No se descarta, por ejemplo, un conflicto más extenso entre Rusia y Ucrania, no se descarta un conflicto, por ejemplo, que ya se ha estado como conversando un poco de por quién toma el control de Taiwán, si es Japón con Estados Unidos, si es China. Ya de hecho la primera ministra de Japón apenas asumió, dijo que Japón tenía que tomar medidas para frenar el avance de China en Taiwán. El mismo presidente de Taiwán dijo que no descartaban que China antes del 2027 iba a hacer una intervención armada en la isla. O sea, esos son riesgos macros que no podemos descartar hoy en día, sin contar los propios de nuestra región, Medio Oriente, que es una caldera constante, que no se pueden descartar en ese sentido. Entonces, todo este tipo de situaciones van a reactivar o pueden reavivar tanto la inflación como los costos operativos y las cadenas de suministros mundiales. Si bien, en general, el plano macro no proyecta grandes problemas en ese sentido, porque ya lo vivimos en el 2025, poniéndose aranceles de más del 100, 150, 200%, y aún así el mercado termina recuperando la caída de abril se recuperó en 2 semanas. O sea, si bien van a existir este tipo de situaciones que pueden generar volatilidad, no cambia el escenario completo año a año. Deberíamos ver. Ahora, siempre está, bueno, no siempre está, pero ahora se puede plantear la idea de un conflicto armado, por ejemplo, mucho más grande, y ahí ya destruye todo tipo de análisis y no hay mucho que decir en ese sentido. Otro lado es la deuda fiscal. Y aquí hay un punto que yo he escuchado harto en los debates a nivel mundial, que la deuda fiscal está muy alta. Estados Unidos, la deuda es casi el 138% del PIB. O sea, es una cuestión abismante. En la mayoría de los países está sobre el 70, el 80%. Chile no está ajeno a eso. Y eso hace que algunos países puedan gatillar muchas tensiones en el mercado de bonos. De hecho, cuando conversemos más rato, ya cuando veamos activos, se van a dar cuenta que a modo personal decidimos descartar el mercado de bonos por lo mismo, por este riesgo de deuda que se plantea y de incertidumbre y de poca confianza, que es un punto importante. El mercado de bonos es un mercado que se sostiene también no solo por las tasas de interés, no solo por la situación país económica, sino también por la confianza en ese país en particular. Lo podemos recordar cuando Donald Trump instauró los aranceles, el mercado de bonos se desplomó en Estados Unidos. Terminó recuperando y todas esas cosas, pero se terminó desplomando igual. Y el último, no se descarta quizás un aterrizaje suave en Estados Unidos, pero no algo tan escandaloso. ¿A qué queremos decir con esto? Si nosotros tomamos los 2 puntos anteriores, lo más probable es que sí, el crecimiento económico de Estados Unidos se vea mucho más mermado de lo que se proyecta hasta ahora. O sea,
que se vea alejado del target del 2.7, sobre el 2.5% que se proyecta. Y eso también presenta un desafío que no podemos descartar y generaría un enfriamiento en el crecimiento, pero no un escenario negativo. ¿A qué nos referimos con esto? No es que, por ejemplo, Estados Unidos deje de crecer, que entre en terreno negativo, que entre en una recesión. Ese escenario está muy poco probable de que pueda suceder, no solo por la situación mundial, sino porque el escenario y las herramientas que hoy en día tienen las economías hacen que sea difícil que esa situación suceda. Se puede alargar. El caso de Alemania, que ha entrado en estos últimos 3 años 2 veces en recesión técnica y se ha ido alargando la situación con distintas políticas monetarias y políticas fiscales. O sea, se puede estirar el chicle siendo bien coloquial. Por eso es que es poco probable que este 2026 veamos ese escenario, y lo más probable es que si hay un escenario de retroceso sea un movimiento mucho más suave y no tan brusco como lo que podría generar una recesión. Y hay un punto en particular que es el riesgo micro o directamente que pueda tener cada una de las empresas. El 2023 al 2025 el mercado se ha movido mucho en múltiplos y ha generado una brecha de diversificación o de desigualdad muy grande entre las empresas, las mega capitalizadoras y el resto. Si es que la memoria no me falla, si no me acuerdo fue la semana pasada o antes pasada, comentábamos en los lives que hacemos todos los días de aperturas de mercado americanos en YouTube, que de las empresas del S&P 500 en la última temporada de resultados, solo de las 500 empresas, solo 178 habían superado los objetivos trazados. El resto se mantenía en línea o por debajo. ¿Cuáles eran esas 178? Justamente eran las de capitalización bursátil más alta. De hecho, las 178 empresas en el plano del 2025 son las únicas que han rentado más que el índice en sí. O sea, estamos hablando de que las otras 300 empresas no rentan más en lo que va del 2025 que el propio S&P 500. Y eso nos habla de que, claro, hay una concentración muy grande de capital en un nicho específico y el resto le llega muy poco, a goteos, por decirlo de una forma más coloquial. Entonces, este escenario debería normalizarse para 2026 y deberíamos ver una mayor diversificación en las acciones y en el mercado accionario en específico, principalmente porque ya el mercado y sobre todo este mes de noviembre se dio cuenta la sobredependencia que hay en el mercado de inteligencia artificial. El mercado Nvidia este mes de noviembre ha caído más de un 13-14%, ya ha hecho paper, y no encuentro la palabra para describir el S&P 500, y hemos tenido caídas este mes de en torno al 8%, que ya se han ido recuperando, y terminamos cerrándolo en negativo bajo un 1% con respecto al mes anterior, pero fue un movimiento fuerte, y fueron simplemente reequilibrio en las tecnológicas. No fue que todo el mercado cayera, no fue de que el S&P 500 completo se desplomara, no, simplemente reequilibrio de carteras en las 7 magníficas, que ahora yo digo y en realidad ya no son 7, son 10, pero es un punto que tenemos que considerar. Entonces, es muy probable que las empresas que presentan un costo alto y que puedan tener costos operativos muy altos por todo el escenario que planteamos antes, todavía presenten desafíos, pero el resto, aquellas que han tenido orden fiscal y han tenido un escenario de control de sus finanzas, deberían tener un mayor protagonismo este 2026, pero el riesgo en sí es que principalmente esta diversificación o esta poca diversificación que se dio en el S&P 500 podría presentar riesgos de shock, sobre todo si empiezan a caer tecnológicas y cosas así. Y ahí entra el último escenario de riesgo. Ahí sí. ¿Qué es la concentración? ¿Qué es lo que estábamos hablando? Y la sobredependencia que tiene actualmente el S&P 500. Yo esta imagen la saqué ayer del headmap de mercado. Esto es la cotización de ayer. Y si ustedes se fijan, están puestas de tal forma que cada una de las empresas tiene un peso por capitalización.
Y aquí, este escenario que ustedes se ven acá, es demasiado el peso que tienen estas empresas de aquí, que estamos hablando de las 15, 20 empresas más grandes del mundo ya, hoy en día, versus todo el resto. Y si vamos un poquito más específico, tenemos Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Broadcom, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, Lilly, Walmart. De todas esas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas son de 10, son del mercado tecnológico. Podemos decir que quizás en este caso Amazon está un poquito más diversificado, tiene otras líneas de negocio, pero el foco sigue siendo en que de 10, 8 son del mercado tecnológico. Y ahí se presenta un riesgo latente, porque es lo que hemos visto de hecho en el mes de noviembre, que estas caían y esto no le quedaba otra que aceptar. Ahora, lo más probable es que esto empiece a diversificarse más durante 2026. Y es ahí donde nos presenta oportunidades que de hecho vamos a estar conversando más ratito después que veamos el coffee break y esas cosas. Entonces, aquí hay un punto importante a la hora de considerar de riesgo. Un mercado de inteligencia artificial que presente algún tipo de problema, lo más probable es que va a arrastrar a un shock fuerte al mercado. No necesariamente va a cambiar la tendencia. De hecho, podemos hacer correcciones, y para el SP500 se proyectan correcciones en torno al 10 al 15%, y aún así no cambiaríamos la tendencia alcista. Y cualquier inversionista minoritario, cuando ve un 10%, le duele el bolsillo, no es poco para uno. En realidad no es poco para ningún tipo de inversionista, pero eso no descarta que aún así después tengamos las alzas que vimos. Y ya sucedió este 2025 cuando se anunció el Día de la Liberación, el SP500 cayó más de un 12%, lo terminamos recuperando en el mismo mes y de ahí en adelante la tendencia no ha parado de seguir. Pero claramente hay un riesgo de concentración en el mercado de inteligencia artificial y en la sobrecapitalización. No quita, y vuelvo al punto, de que este mercado deje de presentar oportunidades. Me acuerdo, Michael Burry señalaba de que, como señaló cuando fue la crisis del 2008, de que aquí también se estaba gestando una burbuja. Y yo creo que ya todos hemos escuchado de que efectivamente se está gestando una burbuja de inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Pero nadie dice cuándo se va a reventar, ni qué va a suceder. Todos tenemos teoría. De hecho tengo mi teoría de que podría generar una caída fuerte el mercado de inteligencia artificial el día que OpenAI salga a bolsa, que se proyecta para 2026. ¿Por qué? Porque OpenAI hoy en día es el centro de todo el mercado de inteligencia artificial, ChatGPT. Ahí podría presentarse un desafío importante, porque claro, no es lo mismo ser una empresa que desarrollas inteligencia artificial con tu propio capital, que tienes financiamiento específico, que tú lo consigues, a salir a la bolsa donde ya está sujeta al escrutinio público. Y cualquier cosa, mala decisión o cualquier cosa que hagas o simplemente no cumplir las expectativas que tienen por sobre ti, puede generar una venta masiva de tu acción. Ese escenario perfectamente puede presentarse como un riesgo. Por eso la concentración en inteligencia artificial es un riesgo que tenemos que considerar a la hora de analizar nuestras inversiones para el 2026. Y eso se hace, por ejemplo, disminuyendo la exposición de una cartera. No quiere decir que tenga que estar fuera, simplemente no le doy más peso de lo que el riesgo me permite. ¿Ya? Ahora, todo esto que hemos estado conversando tiene implicancias para acciones y ETFs. Para el 2026, la diversificación global va a ser clave. Activos como Europa, Japón y los mercados emergentes van a tener más oportunidades, lo más probable, que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos todavía está en un proceso de recorte de tasas, porque Estados Unidos todavía está en un proceso de equilibrio, hay riesgos en el mercado laboral, queramos o no, si es simpatizante o no, Donald Trump presenta un riesgo para los mercados por su poca capacidad de poder predecir lo que él vaya a decidir. No quiere decir que presente un escenario negativo, al contrario,
este año 2025, a pesar de tener aranceles, el debate arancelario constante, aún así la bolsa siguió subiendo. O sea, no es que presente problemas en el largo plazo, pero en el corto plazo sí genera volatilidad, y eso es un punto que tenemos que tener en cuenta, y por eso cuando analizamos diversificar en otros mercados como Europa, Japón, mercados emergentes donde incluye China, India, presenta una alternativa, incluso también Latinoamérica, interesante. Y cuando miramos también ya el mercado accionario, el value y el small cap presentan una oportunidad interesante. Cuando me refiero a value y small cap, me refiero a las empresas de pequeña o mediana capitalización, no las grandes empresas, porque esas ya han vivido su potencial este 2025. Por tanto, ahora deberíamos ver el traspaso de capital a este escenario donde estas pequeñas y medianas empresas que han ido haciendo su trabajo, que han enfrentado los desafíos, que han mejorado y con unas tasas de interés mucho más cómodas, una inflación mucho más a la baja y un crecimiento mucho más estable, deberían tener un mejor desarrollo y una mejor proyección. Por lo tanto, el mercado lo más probable es que va a poner su foco por ahí y no tanto en las grandes, porque ya lo hizo este 2025. O sea, ya el mercado ya se posicionó este año en las megacapitalizadoras, y ahora el foco va a estar en la pequeña y mediana. Y uno de los focos más importantes, creo yo, que tenemos que poner en este 2026 es en los datos. La calidad de los números, los earnings, llevándolo a value investing, los datos económicos a la larga, o los datos micro de cada empresa. En sectores defensivos en particular, como podríamos hablar, voy a citar empresas, McDonald's, Coca-Cola, Walmart, Johnson & Johnson, Lilly incluso, que estaba ahí interesante, sus números van a ser clave, porque van a presentar un poco no solo cómo va la empresa, sino también la salud en general de la economía. Recuerdo hace un tiempo atrás, cuando en agosto Walmart hace su temporada de resultados y entrega resultados, y ellos plantean el desafío que significaban los aranceles, que iban a significar mayores costos para sus usuarios, que ellos lamentablemente no iban a poder asumirlo, sí iban a poder asumir una parte, pero no completo, todo ese desarrollo. Y esos días cuando Walmart plantea eso, ese mismo día la bolsa cayó un 3%. Por lo tanto, ahora sus números van a ser un foco importante para entender la salud económica de Estados Unidos en particular y Europa, entre otras más. Entonces, ahí entra el punto importante para poder considerar. Ahora, el foco, creo, y aquí lo hemos conversado de hecho con los chicos, va a estar en general en la diversificación. Y es ahí donde los ETF nos presentan una alternativa sumamente interesante a la hora de considerar, porque ya el ETF de por sí viene diversificado. Tiene una diversificación propia de ser un activo, podemos resumirlo como un portafolio de inversión que cotiza en bolsa y por tanto tiene ya una diversificación per se. Entonces ahí quizás hay una alternativa que creo que sea buena para considerar, ¿no? Ahora, como siempre, me gustaría también escuchar sus opiniones, sus preguntas, para que podamos también debatirlas, porque yo puedo plantear todo esto, podemos plantear todo este escenario, pero puede quedar simplemente en un imaginario o puede ser algo que ustedes también estén de acuerdo. Entonces me gustaría mucho escucharlo. Solo un dato, me gustaría saber, para una small cap, ¿qué market cap consideran el análisis? Para una small cap, un market cap, según Value Investing deberíamos estar considerando entre el 15 al 20, según Value Investing. Según el escenario actual, para mí, yo le pido un poquito más. ¿A qué me refiero? El Value Investing, por ejemplo, es una buena alternativa de análisis, pero si yo miro el escenario completo, creo que hoy en día los procesos económicos son mucho más rápidos de cuando se plantearon los escenarios que planteaba Warren Buffett y todos ellos. A propósito que se retira ahora en unas 2 semanitas más ya de Berkshire. Entonces, yo le pido un poquito más, dado el escenario actual que estamos viviendo. Por eso es que apunto al 20-25 a modo personal. Pero si lo miro y me cito netamente Value Investing, generalmente es del 15 al 20. ¿Por qué? Porque necesita la small cap un dinamismo constante. ¿A qué me refiero?
Si yo miro, por ejemplo, una pequeña empresa, una pyme, crecer al torno al 5, al 10%, tarde o temprano esa máquina lo va a comer. Porque los procesos económicos, con todavía inflación relativamente elevada, tarde o temprano aumentan los costos operativos, aumentan los problemas de gestión, etc. Un 5% no es suficiente, considerando, por ejemplo, que la inflación acá en Chile, 4%. O sea, me queda un margen de maniobra de un 1% y ante cualquier eventualidad no tengo nada. Pero una pequeña, a una small cap o ya mediana, un crecimiento del 10% también le queda pequeño. Porque sumamos todo lo anterior, inflación, tasas de interés, y yo necesito, cuando ya entro en terreno de mediana empresa, generar reinversión. Por lo tanto, tengo que endeudarme. Si ya tengo una inflación, pongamos del 3%, me voy a ir a endeudar a una tasa de interés del 3,5%. Ya vamos sumando porcentualmente a modo parafraseo 6%. Cualquier tipo de problema que pueda tener, tengo que tener un margen de maniobra, otro 3% más. Ya tengo un 9% acumulado que tengo que saber guardado. Por ende, el 10 ya me quedó corto. Entonces, yo en lo particular por eso creo que 20 a 25. Le estoy pidiendo harto, sí. Pero si nos vamos a Value Investing, desde 15 en adelante ya debería ser un buen número. Así que cuando hablaste de commodities, citaste varios minerales, pero no hablaste del oro. Entonces, lo que quería saber es que, más allá de las características que tiene la inversión en oro, como refugio y todo eso, ¿tú crees que ese factor podría ser un factor adicional para que uno prevea un aumento de la rentabilidad del oro en 2026? Ya, de hecho lo iba a plantear en la segunda parte. Pero el oro, efectivamente, y no lo cité ahora en particular porque creo que todos sabemos o tenemos cierta noción de lo que ha sucedido este año con el oro, más de un 60% de rentabilidad. Eso no se veía desde los años 70, cuando se estaba viviendo un fenómeno político, geopolítico y económico muy similar. Si nosotros analizamos el escenario económico, político y geopolítico mundial, para 2026 solamente se debería suavizar, no debería cambiar. Por tanto, el oro como activo, refugio por excelencia, debería seguir activo. Si a eso también le sumamos un escenario de recortes de tasas, cuando uno analiza dónde llevo mis dólares, lo único que me queda es, con tasas de interés más bajas, es cambiarlos por oro porque no pierde valor, entre comillas. Se dice que no pierde valor, pero siempre lo puede perder. Por tanto, el oro como activo, y de hecho lo vamos a ver más ratito en los activos específicos, sí o sí tiene que estar en la cartera. No lo mencioné netamente porque quise plantear los otros que no siempre hablamos, pero el oro sí o sí tiene que estar. De hecho, JP Morgan proyecta $5.600 la onza para finales del 2026. Y hoy día terminamos, ayer fue 4.128 creo que terminó la cotización. O sea, nos quedan casi $1.000 de proyección. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué opinión tienes sobre India? Ya, importante, de hecho lo íbamos a comentar también. India es un mercado emergente sumamente atractivo. Y de hecho, solo la India proyecta un crecimiento económico en torno al 8% para 2026. Pero también tiene desafíos muy fuertes. Desafíos políticos, muy fuertes. Desafíos geopolíticos y desafíos de costos. Lamentablemente, países como India, China, entre otros, corren con el estigma de el producto es malo, el producto es deficiente, etcétera, etcétera. Y ese tipo de situaciones merman un poco la confianza en los activos. Como inversionistas, siempre debemos apuntar a la confianza más que a la apuesta. O sea, nosotros, si ponemos nuestro dinero en algún lado, es porque confiamos en ese espacio. Entonces, India presenta oportunidades, pero cuando lo queremos equilibrar con los riesgos, aún siento que hay un nivel de riesgo medio. Para mí, que soy bastante conservador a la hora de definir dónde voy a poner mi dinero, todavía no me llama tanto la atención India como sí lo hace China. Pero sí presenta una oportunidad. Que crezca al 8%, ya con que crezca al 7% ya es bueno. Pero hay un problema regulatorio, hay un problema de aranceles que se están negociando, hay un problema de infraestructura. La India, ¿cuánto fue? Hace un par de meses atrás que tuvieron un accidente aéreo y
fue una catástrofe, porque es tanta la población que cualquier mínima situación que ocurre es un impacto enorme. Entonces, yo en lo particular, si bien la tengo en mi radar, todavía siento que faltan señales que me den más confianza a modo personal. Eso no quita que, por ejemplo, si ustedes sienten que sí es una alternativa interesante, la puedan aprovechar de la mejor manera. Hola Felipe, te iba a preguntar, ¿cuántas acciones crees tú que deberíamos o se recomienda que uno tenga en una cartera? Y si uno tiene menos acciones, ¿sería bueno ingresar al MSCI o qué opinión tienes del MSCI? Ya, de hecho, también lo íbamos a conversar. Yo en lo particular, y cuando hablamos de un portafolio, para alguien que recién está comenzando, no le recomiendo más de 7, 10 acciones. La diversificación es clave. El viejo dicho de no ponga los huevos todos en la misma canasta se va a mantener ahora y siempre en el mundo de la inversión. Pero el problema, cuando nosotros hablamos en específico de acciones y cuando yo las quiero ir agregando a mi portafolio, entre más voy aumentándola, más información tengo que recabar, más tiempo tengo que dedicarle, más tengo que preocuparme no solo del negocio que tiene, sino de quiénes son los directivos, cómo están tomando las decisiones. Y es abrumante, sobre todo si tengo que hacer mi día a día, tengo que preocuparme de mi familia, tengo que hacer mi trabajo que es paralelo, y es como una alternativa el ingreso al portafolio como algo que yo lo tengo proyectado como algo extra. Claro, si yo soy un inversionista al 100% y me dedico al 100%, sí, voy a tener 30, hasta 50 acciones en mi cartera porque tengo el tiempo para poder hacerlo. Entonces, si yo lo pienso para alguien que busca el dinero o un portafolio que le entregue una capacidad extra de dinero, máximo, pero así ya, y me estoy yendo a muchos, 10. Y ahí entra después el proceso de diversificación. Por eso es que después vamos a conversar y le vamos a poner harto foco a los ETF, porque los ETF nos permiten justamente mejorar esa diversificación aún más. No es lo mismo tener 10 ETFs que tener 10 acciones. En 10 acciones estoy sujeto a puntos específicos. Con 10 ETFs estoy abarcando un plano mucho más macro de diversificación, que es lo que de hecho vamos a conversar más ratito. Buenos días. Dentro de las predicciones de inflación que están haciendo ustedes, están considerando, principalmente para Estados Unidos, ¿están tomando en cuenta lo que podría ser el plan respecto de la frontera o la parte de la planta que siempre ha tenido sobre el tema de los aranceles? Lo que pasa es que... Y con esto termino la pregunta. La liberación es conocido por todos, efectivamente, no la bolsa, pero de manera impresionante. Esos aranceles sí tuvieron efecto en lo que son los precios y lo que se pueden ver en inflación dentro de Estados Unidos. No fueron grandes, pero sí, los estudios macro y los informes empezaron a liberar desde esa fecha hasta el día de hoy, los cambios que sí tuvieron algo de incidencia. Más todavía considerando que el próximo año la Fed va a cambiar de presidente. Así que hay varios temas que considerar, que no pregunto, obviamente, la proyección de inflación que ustedes están consideran todo eso para la abundancia. De hecho, sí. De hecho, sí. Nosotros, de hecho, conversamos un poco las proyecciones generales del FMI. Yo en lo particular, y esto lo digo ya desde mi punto de vista, creo que la inflación no va a salir del 3% en Estados Unidos. Se va a estancar ahí. No va a llegar al 2%. Pero tampoco va a subir, porque como planteas tú, efectivamente está el riesgo de ponernos aranceles, aunque todavía falta el fallo de la Corte Suprema, pero lo más probable es que la administración de Donald Trump va a buscar otra forma y van a seguir. Pero también está el cuento, voy a tomar como referencia el Pedrito y el Lobo. El mercado ya asume quién es Donald Trump y quién es su administración, y ya interiorizó ese riesgo. Ya dijo, el tipo bueno, y con esta forma de trabajar va a hacer esto, esto, otro. Estos son los escenarios en los que se pueden mover, por lo tanto ya lo tengo un poco interiorizado y de aquí en adelante seguimos. Por eso es que vimos una vuelta en V tan fuerte en el mercado. Cuando dijeron, lo más terrible es que le pongan aranceles del 200% a China, si le ponen el resto del mundo, ya lo puedo sobrellevar. Y empieza a trabajar. Entonces, si bien el FMI plantea una convergencia en torno a los objetivos, yo creo que se va a mantener una inflación un poco más elevada, y eso sí va a presentar riesgos, pero no particularmente en el 2026, sino de cara al 2027. ¿A qué me refiero? 2026 lo más probable es que la curva, si yo lo planteo, de inflación se va a mantener así. Algún shock y después vuelve, shock, vuelve y ya está.
pero esto se va a ir acumulando. Entonces 2026 va a volver a empezar a subir y ahí es donde, de hecho, con el cambio y yo creo que la administración Trump lo considera, y por eso la insistencia de tener tasas de interés bajas lo antes posible para después tener margen de maniobra para subirlas. Por eso la importancia de Trump de poner a alguien que se alinee con sus políticas en la Reserva Federal. Ya se habla de que es Kevin Hassett, es su asesor económico, es su amigo personal, o sea, es línea directa con él. Entonces, lo más probable es que las bajas de tasas del 2026 sirvan como margen de maniobra para lo que podríamos ver de inflación quizás el 2027. Entonces, por ahora, para 2026, el mercado tiene interiorizado un poco la doctrina Trump, que le llamo yo, de cómo manejar la economía, pero eso tarde o temprano se va a ir acumulando. Revienta quizás 2026, 2028, cuando ya se vaya Trump y pasa el siguiente, quizás por ahí puede venir el reventón. Pero para 2026 todavía deberíamos estar ahí. Así que bueno, vamos a seguir conversando este tema. De hecho, un ratito más vamos a proyectar los escenarios y los activos que podrían tener de importancia. Va a venir Luis también, pero por ahora los invito a que, porque ya estuvimos conversando cosas densas, a que puedan ir a tomarse un cafecito, comer una cosita, conversar también con los chicos y resolver todas sus dudas. Yo, cualquier cosa, voy a estar por acá.